Bueno, vamos con el tercer problema del examen de diciembre del año pasado. El enunciado es un poquito largo, pero bueno, vamos a ver que en el fondo, bueno, es sencillo. Tenemos un sistema que está compuesto por un plano inclinado. Este es el plano inclinado. El plano inclinado está fijo, no se puede mover, lo cual va a ser interesante entonces trabajar con un sistema de ejes de esta forma, ¿vale? Porque por el hecho de que el plano está fijo, pues este sistema de ejes pues, es bastante útil. Está la masa M1, esta es la masa M1 que está sobre esta plataforma M2. Hay un muelle en la plataforma M2 y bueno, tanto las masas como los ángulos como la constante del muelle son datos, la G también. Y nos dice que entre la masa 1 y la plataforma no hay rozamiento, o sea, aquí mu es igual a cero, no hay rozamiento, por eso pintamos las rueditas en el bloque M1. Y luego nos dicen que sí que hay rozamiento, sin embargo, este rozamiento entre la plataforma y M2. Nos dicen también, bueno, que el muelle inicialmente está en su longitud natural y que se le da una velocidad v0 a M1, pero que M2 sigue en reposo, ¿vale? Cuando se encuentra a una distancia de... Em, la primera pregunta es la velocidad de M1 en el instante en el que M2 empieza a deslizar, es decir, justo en el punto crítico en el que la fuerza de rozamiento con el suelo se hace máxima, pasa a ser la fuerza de rozamiento máxima. O sea, esto básicamente nos está diciendo primero que encontremos cuándo la fuerza de rozamiento es máxima, ¿vale? Para qué valor de la compresión del muelle esto es así, y después, bueno, pues como tenemos la energía en un instante inicial y nos piden la energía en un instante final, parece interesante aplicar conservación de la energía, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer después. Entonces, bueno, después también nos dicen que se sabe que cuando el muelle alcanza una compresión máxima, esta es la compresión máxima, la velocidad de M2 es esto de aquí. No nos lo están diciendo en el muelle, o sea, en el muelle, perdón, en el enunciado explícitamente, pero está claro, una cosa, hay un dato escondido aquí que es la velocidad de 1, de la masa 1, cuando se alcanza la compresión máxima. Cuando se alcanza la compresión máxima, la masa M1 y la masa M2 no se mueven la una relativa a la otra, porque un extremo del muelle y el otro extremo del muelle se están moviendo al unísono, ¿vale? Eso es cuando se alcanza la máxima compresión. Entonces, como aquí está M1 y aquí está M2, entonces en ese punto la velocidad de 1 es igual a la velocidad de 2. Así que ya nos están diciendo también que la velocidad de 1 en ese punto es 3,5 metros por segundo. Eso ya lo podríamos haber sacado directamente del enunciado. Por cierto, la velocidad inicial nos la daban, la distancia está también. Y nos preguntan la distancia recorrida por ambas masas respecto al suelo desde el instante inicial hasta el punto de máxima compresión. ¿Vale? Entonces, simplemente para hacernos un poco un esquema de lo que va a ocurrir, si yo tengo, esta es mi plataforma, si mi plataforma se está moviendo y se ha movido esta cantidad, ¿vale? Llamémosla x2, eh, por otra parte, mi masa m1 se habrá movido lo que se haya comprimido el muelle, delta de x, más esta distancia inicial, más x2. O sea, esta distancia es la que se habrá movido m1 con respecto al sistema absoluto, d más delta de x más x2. ¿Vale? Eso es lo que utilizaremos después. Entonces, bueno, ya tenemos todo eso. Una de las cosas que también quiero antes de nada que veamos aquí es que si tendría o no interés utilizar la conservación del momento. Porque a lo mejor en cuanto que veis dos masas, a lo mejor pensáis en un sistema y que está bien pensar en un sistema. De hecho, vamos a utilizar, bueno, no lo vamos a utilizar en realidad, pero que está bien pensar en un sistema porque, perdón, está bien pensar en un sistema. Después lo vamos a utilizar para el tema de la compresión del muelle, ¿vale? Pero lo vamos a utilizar casi sin mencionarlo. Pero no es interesante aplicar la conservación del momento, porque tenemos, si en la dirección X tenemos la fuerza de rozamiento y una componente horizontal del peso, en fin, tenemos fuerzas externas que hacen que no se conserve el momento. Entonces, pues no tiene mucho interés, no va a ser muy útil.
¿vale? Entonces, bueno, sobre todo vamos a tener que utilizar conservación de la energía, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con ello. Entonces, vamos a empezar. Lo primero de todo, aunque no nos lo decían, lo podríamos hacer, pero bueno, no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer directamente después. Sería ver si el bloque M2 desliza ya antes de que el bloque M1 haya entrado en contacto con el muelle. No lo vamos a hacer directamente, sino que lo vamos a hacer después, pero vamos a ver. Primero de todo, vamos a pintarnos los DCLs de cada uno de los objetos. Entonces, vamos a ver si esto se quiere dejar. Entonces tenemos para la masa M1, tendríamos su peso, M1 por G, tendríamos la normal con el otro bloque y luego tendríamos la fuerza elástica. El muelle lo que está haciendo es frenar a el bloque M1 para que se siga moviendo, así que va en esta dirección, ¿no? Este es el ángulo θ. ¿Vale? Luego para la plataforma lo que tengo es su peso, la normal con el suelo, la reacción a la normal con el bloque, o sea, N sub B, y luego la reacción esta de la fuerza elástica, ¿no? Que apuntará en la otra dirección y, bueno, ya no tengo más fuerzas, ¿vale? Este ángulo también es θ. Entonces, nada, me voy a escribir la segunda ley para ambos, solamente para ver si la fuerza... Uy, me falta la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento en esta dirección, porque el bloque se quiere mover para abajo, ¿no? Entonces la fuerza de rozamiento va en esa dirección y lo que quiero ver es para qué valor de la compresión del muelle estoy a punto de deslizar. ¿Vale? Entonces primero voy a escribir la segunda ley para cada uno de ellos. Entonces para este de aquí tendría en la dirección X, pues tendríamos M1G seno de θ menos fuerza elástica. ¿Que cuánto vale la fuerza elástica? Pues la fuerza elástica vale K por delta de X, siendo delta de X lo que esté comprimido el muelle. ¿Vale? K por delta de X, esto va a ser M1 por A1. ¿Y en la dirección Y que tengo? Pues la normal con el otro bloque, menos M1G coseno de θ, y esto es igual a 0 porque el bloque no acelera verticalmente, ¿no? Vale, vamos ahora con el otro. Para el otro tenemos en la dirección X, pues tenemos M2G seno de θ, ¿no? Más K delta de X menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa 2 por A sub 2, ¿vale? Y tenemos también entonces la normal con el suelo menos la normal con el otro bloque menos M2G coseno de θ igual a 0, ¿vale? De aquí, por cierto, de estas dos, directamente tenéis que la normal con el suelo, y esto va a ser así todo el tiempo, la normal con el suelo va a ser, o sea, en este problema, es igual a M1 más M2 por G por el coseno de θ. Es decir, si consideramos el sistema formado por M1 y M2, pues es simplemente la normal con el suelo es igual al peso total de M1 y M2 en la dirección, la componente vertical del peso total, ¿no? Es lo que estamos viendo. Vale, entonces la pregunta es, yo quiero que no deslice. Eso es la primera parte, ¿no? El primer apartado no desliza. Entonces, la hipótesis, o supongamos, hipótesis, es que no deslice, no desliza. A sub 2 es igual a 0, que M2 no desliza. Entonces, en ese caso, me quedaría que la fuerza de rozamiento sería igual a M2 por G por seno de θ más K delta de X. Lo que veis es que según aumenta delta de X, también aumenta la fuerza de rozamiento, ¿no? O sea, inicialmente tiene un valor que es este de aquí, ¿vale? Un valor constante, y según va aumentando delta de X, pues la fuerza de rozamiento también va aumentando, ¿vale? Tenemos algo así. La fuerza de rozamiento, esto es delta de X. La fuerza de rozamiento lo que va a hacer es que va a tener un valor constante cuando delta de X es 0, ¿vale? Ese valor constante es M2G por el seno de θ, y luego poco a poco pues esto va a ir aumentando linealmente, ¿no? Esto es como una pendiente, esto es una recta,
función de delta de x. Y lo que vamos a tener, pues va a llegar un punto, si la fuerza de rozamiento estática máxima está por aquí, en el que esta recta va a superar a la fuerza de rozamiento estática máxima, y es a partir de este punto crítico en el que tenemos deslizamiento, ¿vale? Y aquí tendríamos fuerza de rozamiento cinética, ¿vale? Que sería una constante. Entonces, lo que nos interesa es encontrar precisamente cuánto vale esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, vamos a ver. ¿Cuándo la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento estática máxima? La fuerza de rozamiento estática máxima es mu estático por la normal. ¿Por qué normal? Pues la normal con el suelo. Porque la fuerza de rozamiento la tengo entre la masa M2 y el suelo, no entre la masa M1 y la masa M2. Así que esto es la normal con el suelo. Y entonces esto es mu sub E, M1 más M2, G coseno de teta. Por tanto, lo que tengo entonces es mu sub E, M1 más M2, G coseno de teta, igual a M2, G seno de teta más K delta de x crítico, ¿vale? Pongo un igual porque el igual ocurre en el punto crítico, ¿vale? Y sería siempre menor el resto de veces. Si hacéis los números con los datos del problema, estos son 80 newtons y estos son 36. Entonces, lo que estáis viendo ya es que si esto fuera cero, o sea, si el muelle no se hubiera comprimido, efectivamente tenemos que la fuerza de rozamiento estática máxima sería mayor que la fuerza de rozamiento. Esta sería la fuerza de rozamiento, esta sería la fuerza de rozamiento estática máxima. O sea, que efectivamente no desliza incluso cuando el muelle está sin comprimir. Entonces, ¿cuándo va a deslizar? Pues nada, será simplemente K, nos dicen que es 100, entonces esto es 44 es igual a 100 delta de x, entonces delta de xc es 0,44 metros. ¿Vale? Entonces yo ya sé en qué momento está a punto de deslizar. Entonces a mí ahora me dicen, vale, yo quiero saber la velocidad de la masa 1 en ese instante concreto. Entonces, ¿para qué me he hecho yo esto de aquí? Pues para saber exactamente cuánto está comprimido el muelle. Entonces, yo tengo una situación inicial en la que mi masa M1 se encuentra aquí arriba, ¿vale? Y tiene una energía cinética que es un medio de M1 V sub 0 al cuadrado. V sub 0 nos dicen que son 10 metros por segundo. Y luego, esta es mi situación inicial, y luego tengo una situación final en la que el muelle se ha comprimido una cantidad delta de xc, y esto ha recorrido, esta distancia es d, y esto ha recorrido una distancia d. ¿Vale? Por tanto, esta distancia total es d más delta de xc. Entonces, aquí tengo energía potencial elástica y energía cinética, un medio de m1 v1 al cuadrado, esta es la v1 que me piden, más energía potencial elástica, ¿no? Que sería delta de x c al cuadrado. A mí lo que me interesa es lo que se ha comprimido, no lo que yo he viajado. Pero me falta también energía potencial gravitatoria, porque he pasado de estar a una altura a otra altura menor, o sea, más cerca del suelo. Entonces, ¿cuál es la altura que yo al fin y al cabo he recorrido? Pues esta altura, esto es teta, pues esa altura es d más delta de xc por el seno de teta. Entonces, si decimos que la energía potencial gravitatoria sea cero aquí, entonces aquí abajo va a ser menos mg d más delta de xc seno de teta. Así que entonces aquí no tengo energía potencial de ningún tipo, porque también elijo el cero de la energía potencial elástica cuando no está comprimido. Así que esta es la energía mecánica directamente en el instante inicial. Y aquí tengo menos m1 por g d más delta de xc seno de teta. Y entonces esta es mi energía mecánica final. Vale, pues nada, yo sé
que el cambio en la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Yo tengo aquí fuerzas no conservativas? Sí, ¿no? Lo tengo, si nos vamos a los DCLs, tengo las normales, y tengo también la fuerza de rozamiento. La pregunta es, ¿están haciendo trabajo en este tramo que estamos estudiando? Pues no hacen trabajo, ¿no? Las normales no están haciendo trabajo, normales no hacen trabajo, porque el movimiento es todo el rato perpendicular a las mismas, o sea, no hay movimiento vertical, no hay movimiento vertical. Recordad que el sistema de ejes es este, vertical me refiero en la dirección Y. O sea, fuera del... no se separa en ningún momento ninguno de los dos, ni el bloque ni la plataforma no se separan del plano. Y la fuerza de rozamiento no hace trabajo tampoco, porque M2 no se ha movido, ¿no? Entonces, como no hace trabajo, pues el trabajo de las no conservativas es directamente cero y se conserva la energía mecánica. Por tanto, si se conserva la energía mecánica, lo que tengo es energía final igual a energía inicial, un medio de M1 V1 al cuadrado más un medio de K delta de XC al cuadrado menos M1G D más delta de XC seno de teta, perdón, igual a un medio de M1 V0 al cuadrado. Podemos simplificar un poquito esto y despejar V1, que es lo que nos interesa. Y esto va a ser un medio, esto va a ser V0 al cuadrado. Vamos a ver, más 2G D más delta de XC seno de teta menos, vamos a ver, eso es, K partido por M1 delta de XC al cuadrado, ¿vale? Y ya si tomamos la raíz cuadrada, pues ya obtenemos V1, ¿vale? Ya obtenemos V1. Entonces, pues nada, ya simplemente es cuestión de meter los números y lo que nos queda es que V1 es 10,32 metros por segundo. ¿Vale? Vale, vamos a ver. Fijaos en una cosa. Imaginaos que delta de x fuera 0, todavía no se hubiera comprimido. Tendríamos v1 al cuadrado es igual a v0 al cuadrado más 2g seno de teta por la distancia que yo recorra. Y esto es pues la típica expresión que conocemos de toda la vida del MROA, ¿no? En el que esto sería la aceleración, perdón, g seno de teta sería la aceleración y d es la distancia recorrida, ¿vale? Si os venís aquí, si delta de x es 0, entonces A1 es g seno de teta, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente porque lo veáis. Y cuando tenemos el muelle, pues ya no es tan sencillo como simplemente poner delta de x. Fijaos que tenemos que tener este delta de x al cuadrado de aquí. Este no, este es el normal y corriente, esta es de la distancia recorrida, pero aquí tenemos un delta de x al cuadrado que sale de hacer la integral de x, ¿vale? Porque si yo integro esto, pues esto me queda menos un medio de kx al cuadrado, ¿vale? De ahí viene ese x al cuadrado, ¿vale? Así que bueno, está todo está conectado, no son cosas distintas lo que vemos en los distintos temas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos al segundo apartado. Dice, se sabe que cuando el muelle alcanza la compresión máxima de 1,9 metros, la velocidad de la masa M2 es V2 igual a 3,5 y ya hemos dicho antes que entonces V1 también era 3,5. Y nos piden la distancia que han recorrido ambas masas respecto del suelo desde el instante inicial hasta el punto de máxima compresión. Entonces, este es el apartado B. Sabemos que delta de X máximo nos dicen que es 1,9 metros, 1,9 si no recuerdo mal. 1,9 exacto. Y sabemos también que V1 es igual a V2 es igual a 3,5 metros por segundo. A esto lo vamos a llamar directamente V. Y entonces, pues nada, vamos a volver a aplicar conservación de la energía, ¿vale? Entonces, conservación de la energía tendríamos una situación inicial en la que esto está aquí arriba. De nuevo, la energía mecánica inicial es simplemente la cinética de la masa 1. Y una situación final
en la que la masa 2 se ha desplazado una cantidad x2 respecto a esta posición inicial, por lo que el rozamiento habrá hecho un trabajo, rozamiento cinético hace un trabajo. Como el coeficiente de rozamiento y todo aquí es constante, aquí la fuerza de rozamiento cinético es simplemente mu cinético por lo normal con el suelo, y aquí todo es constante, no depende nada de x, pues no tenemos que hacer integrales, pues si no habría que hacerlas. Lo que queda entonces es que el trabajo del rozamiento va a ser igual a menos mu cinético por la normal con el suelo, que hemos dicho antes que valía, lo tenemos por aquí, m1 más m2 g coseno de teta, m1 más m2 g coseno de teta, y ya está, y es negativo, bueno, y x2, perdón, que es la distancia recorrida por la plataforma con respecto al suelo, ¿no? Que nos está moviendo el suelo, o sea que es directamente eso. Entonces, ese signo menos tiene que estar ahí porque el rozamiento hace un trabajo negativo, ¿vale? Se está oponiendo al movimiento, se está oponiendo al desplazamiento, entonces está reduciendo la energía cinética, ¿vale? Y por otra parte tenemos entonces que este ha descendido una cantidad x2, por tanto, si aquí tiene una energía potencial gravitatoria 0, pues aquí tiene una energía potencial gravitatoria que es menos m sub 2 g x2 por el seno de teta, ¿vale? Esta es la altura que ha descendido, x2 seno de teta, y tiene una energía cinética que es un medio de m sub 2 v sub 2 al cuadrado. V sub 2 hemos dicho que era v, así que esto es un medio de m2 v al cuadrado, ¿vale? Eso es lo que tenemos para esta masa de aquí. Luego, para el otro bloque se habrá movido de estar aquí a estar aquí abajo. Entonces, ¿qué distancia ha recorrido? Pues ha recorrido la distancia D, ha recorrido la distancia delta de x máximo, eso es lo que se ha comprimido el muelle, y luego habrá recorrido también el tramo que haya recorrido x2, o sea, habrá recorrido esto. Si lo queréis ver de otra manera, esta es la distancia recorrida por 1 en el sistema relativo a 2, ¿vale? Y, o sea, esto es lo que digo, la distancia más delta de x máximo, y entonces x1 menos x2 es igual a x1 relativo a 2, entonces x1 es d más delta de x máximo más x2, ¿vale? En el sistema en el que 2 está en reposo, se ha movido una distancia d más lo que se haya comprimido el muelle, ¿de acuerdo? Entonces, para la masa 2, o sea, para la masa 1, perdón, tenemos energía cinética, que es un medio de m1 v1 al cuadrado, v1 hemos dicho que era v, un medio de m1 v al cuadrado. Ninguna fuerza no conservativa está haciendo trabajo sobre m1, y lo único que tenemos también hay trabajo de la energía potencial gravitatoria, que es, o vamos, tenemos energía potencial gravitatoria, que sería menos m1g por, le hemos tomado 0 aquí, u sub g es 0 aquí, pues la distancia recorrida d más delta de x máximo más x2 por el seno de teta. Esta es la altura, ¿vale? Esta es la altura que ha descendido m1. Vale, y esto es lo que quería que viéramos, que decía al principio del problema, que hay que utilizar una cosa de sistemas. Lo que hay que utilizar de sistemas es que al fin y al cabo lo que tenemos que mirar para, si quisiéramos ver el trabajo realizado por el muelle, al final, o sea, realizado por la fuerza elástica, al final lo que tendríamos que mirarlo es en el sistema relativo, donde lo que importa es lo que se ha comprimido el muelle y no lo que se han desplazado las cosas. Si no, si os hacéis un lío con esto, lo que podéis pensar es que ¿cuál va a ser la energía potencial elástica? Pues la energía potencial elástica inicial es 0, porque no está comprimido ni estirado,
vamos, la tomamos así. Se puede hacer de otra manera, pero se puede tomar que no sea cero, pero la vamos a tomar a cero, no aporta nada tomarla distinta de cero ni estirado. Y la energía potencial elástica final, pues es, digamos, la energía que tiene el muelle para hacer un trabajo. ¿Vale? Entonces esto, pues cuánto se ha estirado el muelle o cuánto se ha comprimido, pues delta de x máximo al cuadrado. ¿Vale? Entonces, bueno, ya está. Con eso lo tendríamos. ¿Vale? Si queréis pensarlo de esa manera. Entonces, uniendo todas las piezas, la energía final va a ser igual a 1/2 de m1 más m2 v al cuadrado, los dos llevan la misma velocidad, menos m1g por d más delta de x máximo más x2 por el seno de teta, menos m2 por g por x2 por el seno de teta. Fijaos que he elegido distintos orígenes de energía potencial gravitatoria, por cierto, para cada uno de los bloques. Eso lo puedo hacer siempre, no hay ningún problema, ¿vale? Porque a mí lo que me importa son las diferencias, al fin y al cabo, ¿vale? Cuando yo hago energía final igual a energía inicial, si yo pongo el origen en un sitio distinto me va a dar igual, porque se me va a cancelar, ¿vale? Lo que me importa es el trabajo, es lo que quiero decir, que es la diferencia en energías potenciales. Entonces aquí luego tengo más 1/2 de k delta de x máximo al cuadrado, y la energía inicial hemos dicho que esto vale 1/2 de m1 v0 al cuadrado, y hemos dicho que el único trabajo de las no conservativas es el de la fuerza de rozamiento, que es menos mu sub c m1 más m2 por g por el coseno de teta y por x2. Entonces, bueno, esto parece una expresión un poquito complicada, porque tenemos un montón de términos, pero bueno, en el fondo es todo sencillo, ya veréis. Vamos a ver. Delta D igual al trabajo de las no conservativas, pues sería simplemente 1/2 de m1 más m2 v al cuadrado menos m1g d más delta de x máximo más x2 por el seno de teta menos m2 por g por x2 seno de teta más 1/2 de k delta de x máximo al cuadrado menos 1/2 de m1 v0 al cuadrado igual al trabajo de lo conservativo, que es menos mu sub c m1 más m2 por g coseno de teta x2. Entonces, esto es conocido. Todo esto también nos lo dan. Esto también. Esto. Todo esto es conocido. Todo esto es conocido y esto también. Lo único que no es conocido aquí es x2. Entonces ya es cuestión de sustituir los valores y despejar para x2, y el resultado es x2 igual a 1,32 metros. Y si tenéis en cuenta que x1 es esto que recuadro aquí, pues os podéis obtener x1 que vale 3,72 metros. Estas son las distancias que han recorrido la plataforma y el bloque 1 respecto de sus posiciones iniciales. Y bueno, con eso terminaríamos este problema.